En este gráfico vamos a explicar los elementos de un vector. Hemos tomado un punto A como el punto de inicio de un vector. A este le llamamos origen. Luego tenemos el punto terminal del vector. En este ejemplo tenemos el punto B. A él le llamamos extremo. A la cabeza de flecha de dicho vector se le llama sentido. Además, tenemos el módulo, que viene a ser el tamaño del vector representado a cierta escala. La línea de acción, representada por estas líneas punteadas, es la recta que contiene al vector. Además, la dirección está dada por el valor del ángulo que forma el vector con un sistema referencial medido ese ángulo en sentido antihorario. Lo has hecho bien. La representación matemática de un vector en un plano cartesiano se da mediante pares ordenados. Por ejemplo, tengo el vector A representado por el par ordenado menos 3, punto y coma 4. Esto significa que yo en el plano cartesiano, para representarlo, puedo tomar un punto inicial cualesquiera. Por ejemplo, en este punto tengo que desplazarme menos 3 unidades paralelas al eje X, es decir, a la izquierda, menos 1, menos 2 y menos 3. Me ubico en este punto. Ahora, de este punto tengo que desplazarme 4 unidades paralelas al eje EY, es decir, hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Ahora, desde el punto inicial hasta el punto final, trazo la flecha que es el vector A, cuyos componentes son menos 3, punto y coma 4. Observa que se figura un triángulo rectángulo, es decir, yo puedo calcular el tamaño o módulo del vector A aplicando Pitágoras. Acá en esta ecuación estamos aplicando el módulo del vector A utilizando el teorema de Pitágoras, que es igual a la raíz cuadrada de la componente menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Tendríamos que el módulo del vector A es igual a 5 unidades. El producto de un escalar con un vector. Observa que tenemos el vector A cuyos componentes son 1, punto y coma 3 y queremos hallar el vector 2A. El vector 2A sería simplemente multiplicar el escalar 2 por las componentes 1 y 3, es decir, 2 por 1, 2 y 2 por 3, 6. Gráficamente el vector 2A sería el doble de magnitud del vector A. En las operaciones con vectores utilizamos dos formas, la forma gráfica y la forma analítica. Dentro de la forma gráfica tenemos el método del polígono y el método del paralelogramo. Empezamos a estudiar con la forma gráfica. Muy bien. El método del polígono. ¿En qué consiste? En el siguiente ejemplo tenemos, por ejemplo, el vector A, el vector B y el vector C. Y queremos encontrar el vector resultante de vector A más vector B menos vector C. El procedimiento es muy sencillo. Ubicamos primeramente el vector A. A continuación, seguidamente, ubicamos el vector B. Seguidamente el vector menos C. Por último, trazamos el vector resultante, es decir, desde el origen del primer vector, o sea el vector A, hasta el último vector que es el vector menos C. Este sería el vector resultante. En cambio, en el método del paralelogramo, en este caso, el vector A y el vector B, vamos a unirlos a ambos en un punto común, un origen común a ambos. Por el extremo del vector B trazamos una paralela al vector A y por el extremo del vector A trazamos una paralela al vector B. Por último, trazamos el vector resultante desde
el origen de ambos vectores hacia la intersección de las paralelas. En la forma analítica se utiliza para determinar el cálculo analítico del vector resultante. Para aplicar esta forma se hace uso de las componentes rectangulares, es decir, en forma genérica, si tengo el vector A cuyas componentes son A sub x, punto y coma A sub y el vector B cuyas componentes son B sub x, punto y coma B sub y, entonces el vector A más B será igual a cuyas componentes A sub x más B sub x, punto y coma A sub y más B sub y. Es decir, sumamos componentes de ambos vectores en componentes de las abscisas y luego las componentes de las ordenadas. Acá tenemos el ejemplo 1 y el ejemplo 2. La descomposición de vectores nos permite determinar el valor de sus componentes. Por ejemplo, tengo el vector A, cuyas componentes son A sub x y A sub y. Tenemos un triángulo rectángulo. Por trigonometría podemos calcular el seno del ángulo alfa, que en este caso hemos dicho también es la dirección de este vector, el coseno de alfa y la tangente de alfa. Seno de alfa sabemos que es el cateto opuesto, en este caso A sub y, sobre la hipotenusa, que en este caso es el módulo del vector A. Despejando, la componente A sub y será igual al módulo del vector A por el seno del ángulo alfa. La función trigonométrica del coseno de alfa es igual al cateto adyacente, o sea A sub x, sobre la hipotenusa, en este caso el módulo del vector A. Despejando, tenemos A sub x es igual al módulo del vector A por el coseno del ángulo alfa. Además, la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este me va a permitir calcular el valor del ángulo alfa, como ya decía, su dirección. En cuanto a vectores unitarios, son vectores cuyo módulo es la unidad y se puede determinar utilizando esta expresión. El vector unitario es igual de cualquier vector, en este caso el vector A sobre su módulo. Hay dos tipos de vectores especiales: el vector I, cuyas componentes es 1.0 y está en la dirección del eje x positivo, y el vector J, cuyas componentes son 0.1, está en la dirección del eje y positivo. Gracias a estos vectores unitarios, yo puedo representar un vector de la siguiente manera: el vector A, cuyas componentes son A sub x, punto y coma A sub y, será igual a A sub x por el vector i más A sub y por el vector j. O también reemplazando los valores de A sub x, que lo tenemos acá, y A sub y, que lo tenemos acá, reemplazando sería también el vector A es igual al módulo del vector A por el coseno del ángulo alfa multiplicado por el vector i más el vector A multiplicado por el seno del ángulo alfa multiplicado por el vector j.